Bueno, yo os voy a hablar un poquito del lado oscuro de la moralidad, ¿eh? El lado negativo o de los peligros o los problemas que tiene. Voy a hablar de lo que dice Russell aquí, aunque es un poco, suena como trabalenguas, ¿no? Que la moralidad puede ser una ocasión y un instrumento para las formas más severas y crueles de inmoralidad. O sea, la moral puede hacer que seamos inmorales. Suena un poquito raro, pero creo que a medida que hablemos vais a estar conmigo. Tenéis que comprender que la moral sería como una moneda con dos caras, cara y cruz. La moral va a hacer que hagamos muchas cosas buenas, que cooperemos, que seamos altruistas, que no seamos egoístas, pero luego tiene una cruz que es que puede hacer, curiosamente, que seamos inmorales, que hagamos cosas como holocaustos, gulags, asesinatos en masa, terrorismo. Y eso también tiene un origen en las mismas capacidades de nuestra mente moral, va a hacer tanto un lado como otro. Yo entiendo por moralidad la capacidad humana de distinguir entre bien y mal, de distinguir que hay cosas buenas y cosas malas. Es una capacidad innata que no tienen los animales, o otros animales, mejor dicho, lo mismo que no tienen la capacidad del lenguaje. Entonces no le puedes enseñar moralidad a un perro, no le puedes enseñar a hablar a un perro. Entonces, ¿por qué es peligrosa o tiene un lado oscuro la moralidad? Para eso tenéis que entender, en primer lugar, qué pasa con las convicciones morales o con las creencias morales. Las creencias morales no son como otras creencias. Mirad, tienen una característica que es la universalidad. Si yo, por ejemplo, creo que comer carne es malo moralmente, por lo mal que lo pasan el sufrimiento de los animales en las granjas, la influencia sobre el planeta, lo que sea, pues no me limito a que yo no voy a comer carne y ya está, sino que voy a intentar que tú tampoco comas carne. Pelearé, o me movilizará esa creencia moral, me va a movilizar para ser un activista, para moverme y para intentar prohibir que los demás coman carne. Lo que quiero decir es que mis creencias morales no solo me afectan a mí, sino que afectan a los demás. Fijaros la cantidad de conflicto que puede crear esto. Esto es lógico porque la moralidad es una herramienta para la coordinación, la colaboración de los grupos humanos. Entonces, si cada uno hiciera lo que le parece, yo mato, tú no matas, yo como carne, tú no habría forma de coordinarse. Entonces, tiene lógica, lógicamente, que las normas morales sean comunes, pero tiene esa faceta de imposición, ¿de acuerdo? Luego tiene otra cualidad, las convicciones morales, que es que son absolutas. Es decir, si yo tengo una creencia moral, para mí es como la ley de la gravedad o como que 2 y 2 son 4, ¿no? Es decir, si yo creo que matar es malo o el aborto es malo o lo que sea, o sea, para mí eso es objetivo, eso es real. Entonces, es tan real que vamos, para mí no tiene ninguna discusión, no lo puedo discutir con nadie, ahí yo no voy a ceder, no puedo ceder en algo que estoy viendo con una claridad absoluta. Fijaros este tema este artículo que os quería enseñar, es un artículo que dice, bueno, no es un gran artículo ni una investigación, es una encuesta, básicamente es preguntarle a la gente, a ver si la gente cree que Dios podría cambiar los hechos morales. Bueno, esto es un poco el problema, el dilema de Eutifrón, que los filósofos vienen tratando desde Sócrates discute con Eutifrón a ver si los hombres piadosos son piadosos porque Dios los quiere o si Dios los quiere porque son piadosos. Bueno, en el fondo es un poco ver si la moral viene de Dios. Todavía hoy hay gente religiosa y tal que considera que un ateo no puede ser una persona moral porque la moral viene de Dios. En Estados Unidos, en las encuestas que se hacen para presidente, al último que le votarían sería un ateo, porque es una persona inmoral. Bueno, hoy en día ya sabemos que tenemos dioses y religiones porque somos criaturas morales y no al revés, no somos criaturas morales porque tenemos dioses y religiones, ¿no? Pero entonces le preguntan a la gente y la gente lo que dice es que no, que Dios no puede cambiar los hechos morales, que si matar a alguien es inmoral, Dios no puede hacer que cambie. Es decir, Dios puede hacer Big Bangs, puede crear universos, puede hacer cosas fantásticas, pero los hechos morales no los puede cambiar. Entonces os comento esto porque si Dios no puede cambiar un hecho moral, imaginaros si yo estoy discutiendo con una persona sobre el aborto, sobre lo que sea, imaginaros las posibilidades que tiene esa persona
de convencerme, o yo a ella. ¿Me entendéis? Si ni Dios puede cambiar los hechos, por mucho que hable yo con alguien, me parece que va a ser imposible. Las convicciones morales tienen otras cualidades como derivadas de estas, que si algo es tan objetivo, es tan claro para mí, es tan real, pues caemos en el peligro de que el fin justifique los medios. Si yo creo que algo es buenísimo, es la utopía, es el paraíso, todos vamos a ser felices si lo conseguimos, cuanto antes lo consigamos mejor. Y bueno, las formas por las que lo consigamos, pues no importa mucho, porque el final es bueno, es objetivamente bueno, es utópico, es tremendo, pues no puede haber discusión, ¿no? Entonces, aquí hay otro problema, que es el problema de la intolerancia, de que si yo considero que algo es bueno, clarísimamente bueno, voy a ir a por ello y ahí no puedo ceder. Entonces, en las convicciones morales tienen el ADN ahí ya de la intolerancia y de la imposición y de la falta de llegar a acuerdos y compromisos. Esto hace que las convicciones morales pues debería ser una sustancia peligrosa que deberíamos tratar con mucho cuidado y no usarla mucho, pero el problema es que estamos metiendo la moralidad por todos los lados, la estamos metiendo hasta en la sopa. Los Stones no pueden cantar Brown Sugar porque habla de la esclavitud en términos que a alguien le ha molestado y no. Terry Gilliam de Monty Python no le han dejado hacer una obra de teatro porque sus opiniones sobre el Me Too y sobre los trans pues no son moralmente correctas y no le dejan hacer una obra de teatro. Estas cosas que estoy poniendo pasan más en Estados Unidos que aquí, también es verdad, salvo que estéis en las redes, que en las redes todo este movimiento moral, las redes son tribunales morales, sobre todo Twitter hoy en día, ¿no? Entonces Gillette se pone a hacer anuncios donde les dice a los hombres que no sean tóxicos y se lía. Los jugadores han estado arrodillando en los partidos, toda una simbología religiosa, habéis visto de rodillas a senadores, habéis visto, bueno, habrán dejado de hacerlo, pero estamos metiendo, bueno, a J.K. Rowling por defender también en Twitter a una mujer que dijo que las personas que menstruaban eran mujeres, pues le han dicho que es transfoba, que es una TERF, etcétera, ¿no? Entonces, estamos metiendo la moralidad en la literatura, en el deporte, en la música, en muchos sitios, lo estamos metiendo en la historia, en la filosofía y en la historia. Estudiantes también de Estados Unidos están pidiendo que se saque a Platón de los cursos, pues porque es un hombre blanco, racista. A David Hume también le han quitado una torre que estaba a su nombre, pues porque también debe tener supuestamente algún comentario racista. Es decir, estamos llenando todo de moralidad, incluso el pasado, ¿eh? Esto se llama presentismo, es aplicar valores del presente ahora a personas de hace 500, 2000 años. Y bueno, pues es curioso porque vamos 500 o 2000 años atrás a juzgar a la gente y a condenarla, y a veces no vamos 500 kilómetros o 2000 kilómetros más allá a juzgar a la gente porque son de otra cultura y ahí no nos podemos meter y no vamos a decir nada, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado de todo esto es que la gente tiene miedo a hablar. En estadísticas que se ha hecho en Estados Unidos, no solo estas en estudiantes, pero se han hecho también en personas adultas, la gente ahora es que, vamos, de temas que sean de diferencias sexuales, de tema trans, de tema no sé qué, pues nadie quiere decir ni mu, ¿no? Entonces, tenemos que las convicciones morales tienen unos riesgos importantes y que estamos metiendo la moralidad por todas partes. Pero hay otro tema que quería, otra pincelada, y luego ya os voy a hablar de 3 problemas de la moralidad, que son la violencia moralista, lo mala que es para la democracia y para la ciencia. Pero os quiero dar una pincelada que este tema me parece muy importante. Es el tema de que nuestra mente moral es tribal. A ver, los seres humanos dividimos el mundo en ellos y nosotros. Esto no sale, o sea, así. O sea, le das a uno una camiseta amarilla, a otro una azul y ya se ha liado, ¿eh? Entonces, enfrentar a la gente es muy fácil, eso lo saben los políticos. Entonces, lo que es difícil es hacer que colaboren y que cooperen, ¿no? Entonces, nuestra mente moral es tribal. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestras normas morales llegan hasta el perímetro, hasta el límite de nuestro grupo. A ellos no les aplicamos las mismas normas morales que a nosotros. A los infieles no les aplicamos las mismas leyes morales que a los creyentes, ¿eh? A los judíos no les aplicamos las mismas normas que a los alemanes. A los burgueses no les aplicamos las mismas normas que a los trabajadores del proletariado. Y esto es muy, muy importante.
fijaros lo que está pasando ahora. En Twitter y en Meta, que es, bueno, Facebook, ¿no? Hay una política de que no se permiten discursos de odio. No puedes desear la muerte de nadie. Cuando empezó la guerra de Ucrania sí podías desear la muerte de Putin. Es decir, a ellos, al enemigo, al otro, sí podemos. O sea, lo que quiero decir es, los principios morales no son, por ejemplo, no matarás a nadie, punto. No, es no matarás a los de tu grupo, al enemigo, al ruso, al ucraniano, a ese sí puedes matarlo. No solo puedes matarlo, sino que si lo matas eres un héroe, ¿no? Y fijaros esto, que ya nos vamos acercando a la idea que os decía al principio, de que la moralidad puede ser mala. Fijaros que el patriarca Cirilo de Moscú, se ha puesto del lado de Putin y promete el cielo, aquí lo especifica algo más, por matar a ucranianos promete la vida eterna. Entonces, me voy a detener un poquito en esto porque es una de las cosas, creo yo, importantes que os quería transmitir. Fijaos que vemos aquí. Vemos a una persona muy moral, un sacerdote, un papa, un líder espiritual. Y está llamando a matar gente. ¿Entendéis ahora cuando decía al principio que la moral puede ser mala, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado vemos cómo el poder moral, en este caso el poder religioso, tradicionalmente el poder moral está en manos de la religión, se alía con el poder político o el poder real. Esto ha pasado a lo largo de la historia. Tenéis las cruzadas, bueno, no es ninguna novedad. Pero es otro de los problemas de la moralidad, que sirve para mantener el status quo. Sirve para que los que mandan, los poderosos, controlen a la gente de abajo. Porque si te rebelas, no te estás rebelando contra el rey, sino que el rey es contra Dios, porque el rey era el representante de Dios en la tierra, apoyado por el Papa, etc. Es decir que una de las pegas de la moralidad es esta de mantener el status quo. ¿Qué ocurre al tener este tribalismo moral? Pues que nunca, y digo nunca, vamos a ver igual lo que hacen los otros que lo que hacemos nosotros. Lo mismo que en un partido de fútbol, la misma falta, si es en el área contraria, es penalti clarísimo y en nuestro área se ha tirado al suelo y ni le ha tocado. En todo lo demás es. Esta es una viñeta muy bonita, muy buena de Tom Gaul. Como vemos, es exactamente igual un lado que el otro, los mismos edificios, los mismos barcos, todo. Pero nuestra religión, nuestra gran religión, lo de ellos es una superstición primitiva, ¿no? Entonces nuestro líder es un líder glorioso, el de ellos es un déspota malvado. Todo así. Esto es cómo funciona nuestra mente y fijaros el peligro que tiene esto de cara a... Entonces os voy a hablar de la violencia moralista. Y esta cita lo ilustra. Es mucho más fácil matar a un hombre si crees que es el mal y que tú eres bueno. ¿Qué es la violencia moralista? La violencia moralista es una violencia que la persona que la ejerce, o el grupo, cree que tiene que ejercerla y que lo bueno es ser violento y atacar o a matar o actuar contra esa persona. Porque esa persona es mala, es peligrosa, ha hecho algo y merece un castigo. Fijaros, a lo largo de la historia, y hay que hacer las cuentas, pero es sencillo, o sea, ha muerto más gente en manos de personas que creían que estaban haciendo el bien, hablo de holocaustos, de genocidios, de cosas, que de gente que, no sé, estuviera robando, matara por un interés, ¿me entendéis? O sea, la violencia moralista es la que, pues pon 20 millones en la URSS, pon 60 millones en los de Mao, en fin, empiezas a sumar y es una barbaridad, es decir, el genocidio armenio, etcétera. Es decir, y la violencia moralista puede ser individual, es decir, una persona, estos asesinos en masa que van a un colegio y se cargan a 15 o 20, son personas que se sienten ultrajadas, humilladas, maltratadas moralmente y van a hacer justicia. Es una persona que cree que tiene que hacer eso porque es justo. Y ahí, bueno, pues matas poca gente. Creo que el noruego ese mató 70. Bueno, pero el problema es cuando entran en marcha los grupos, entran los estados y todo el aparato. Entonces es cuando hablamos de millones y millones de personas por una violencia moralista. El terrorismo es una violencia moralista. La mayor parte de los terroristas creen que están haciendo el bien, que están oprimidos su pueblo, lo que sea, y que tienen que hacer eso.
Fijaros el 11S, nosotros les llamamos terroristas islámicos, ellos se llaman mártires. Ellos creen que están haciendo el bien, ¿de acuerdo? Entonces, la violencia moralista, uno de los problemas de la moralidad. Otro problema es el problema de la moralidad para la democracia. Fijaros, si os decía yo antes que lo de la intolerancia y lo de la imposición, a ver, la democracia, el juego democrático se basa o se ha basado en que personas muy razonables podrían pensar de forma diferente a nosotros. Repito, que personas razonables pueden pensar de forma diferente a nosotros. ¿Quién piensa esto realmente hoy? O sea, que hay opciones legítimas, que vamos a votar y que otras personas pueden pensar de manera... Ahora no. Ahora estamos nosotros, los que pensamos como hay que pensar, la verdad, y luego están esos, no sé qué nombre ponerle, que piensan de forma contraria. ¿Qué ocurre? Que estamos haciendo de la política un tema de buenos y malos. Es decir, y si estás haciendo de la política, que es un tema de bien y de mal, ya no estás haciendo política, estás haciendo religión. Y ahí, o sea, la política se basa en que puedas hablar con el contrario, con el adversario. Pero si el adversario resulta que es un Hitler, que es un demonio, lógicamente yo no puedo hablar con Hitler, no puedo hablar con un demonio. Pero es que hoy en día todo el mundo es Hitler y es un demonio entonces se está bloqueando el juego democrático. Yo creo que es grave. En Estados Unidos es tremendo, pero es que aquí también y en otros países, o sea, estamos entrando en una polarización. Este es un estudio simplemente de tweets del Congreso y tal, donde se ve que términos de violencia, culpa, términos relacionados con la moral, pues están cada vez en los tweets cada vez aumentando. Y luego, por último, estaría el problema de la moral para la ciencia. A ver, la ciencia funciona con el código verdad-falso. La ciencia tiene que buscar qué es lo que hay afuera, qué es lo que es real allá afuera. Y no tiene que funcionar con el código bueno-malo. Si metes el código bueno-malo en la ciencia, te la estás cargando, la estás colapsando. Y es lo que estamos haciendo, es decir, como estamos cayendo en una cosa que se llama la falacia moralista. Como yo quiero, por ejemplo, que hombres y mujeres sean iguales, tengan los mismos derechos y tal, la ciencia no puede encontrar que hay diferencias, no sé, en fuerza física o en preferencias o en cualquier otra cosa. O sea, eso está vetado. No puede encontrarlo y no se van a hacer estudios que encuentren nada que no encaje con lo que está permitido pensar. Con lo cual perdemos toda la sociedad y es una pérdida importante para todos. Bien, entonces ya hemos hablado de la violencia moralista, hemos hablado de los problemas para la democracia, los problemas para la ciencia y un poquito cómo funciona nuestra mente tribal. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo salimos de esta? Bueno, pues está muy difícil. Por lo que os decía al principio, porque es una moneda con dos caras, yo no puedo coger la parte buena y tirar la parte mala. Es que va todo en el mismo lote. Entonces yo creo que una cosa que podemos hacer en primer lugar es darnos cuenta de lo que os he contado aquí, que ostras, la moral, sí, está muy bien, pero igual tiene pegas. Que sepamos que cuando nos creemos con superioridad moral y con ganas de castigar y de entrar al trapo en Twitter o en cualquier discusión, digamos, espera, que mucha gente se ha equivocado a lo largo de la historia, igual yo puedo estar equivocado, ¿no? Primero, partir de ahí. En segundo lugar, yo creo que habría que sacar la moralidad de la vida pública, que es lo contrario de lo que os he enseñado. Es decir, los futbolistas se tienen que dedicar a meter goles. Una empresa se tiene que dedicar a hacer productos, a hacer pasta de dientes o lo que haga Gillette. Es decir, no tiene que adoctrinarnos de que seamos buenas personas. Se supone que somos buenas personas. Esto es como en la mili, que se te suponía el valor. Pues se supone que somos buenas personas. No tienes tú que ir a empresas, como está pasando en Coca-Cola, y empresas que dan clases de antirracismo y de cosas así. Pues si no te dan clases de religión, ni de budismo, ni de islamismo, ni de cristianismo, tampoco te tienen que dar. Se supone que ya vamos moralizados de casa. Es decir, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es quitar la moralidad lo más que podamos de la vida pública, potenciar el escepticismo, lo que os decía, la posibilidad de que podemos estar equivocados. Si a lo largo de la historia gente muy lista se ha equivocado, pues igual también nosotros podemos estar equivocados. Podríamos igual diseñar también
las instituciones políticas para que favorezcan la cooperación, el compromiso, que se prime de alguna manera que los partidos hagan acuerdos y hagan compromisos y cedan para hacer parte de lo que quiere el otro, etcétera, ¿no? Podríamos igual, las redes sociales también se podrían diseñar de otra manera. Hay mucha gente que ha dicho, por ejemplo, que el botón retweet y el botón compartir, que es como darle a un mono pues una pistola cargada. O sea, ha sido terrible eso para generar linchamientos en las redes. Igual el propio el diseñador que inventó el retweet se arrepintió de haberlo inventado, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hacer toda una serie de cambios quizás en las instituciones y sociales para intentar sacar la moralidad de la vida pública. Y quería acabar con esta frase de Solzhenitsyn. Dice, ojalá existiera la gente mala en un sitio, haciendo malas acciones, y solo fuera necesario separarles del resto de nosotros y destruirles. Pero la línea que divide el bien del mal corta por el medio del corazón de cada ser humano. ¿Y quién quiere destruir una parte de su propio corazón? Fijaros, el porcentaje de psicópatas en la sociedad es un 1% aproximadamente. Podemos ser generosos y llevarlo al 5% si queréis. El porcentaje de gente que ha participado en actos de asesinatos masivos de inocentes, en genocidios, etc., es mucho más alto que el 1 o el 5%. Decía Stefan ahora, por ejemplo, los experimentos esos tipo Milgram, el 80% participó y era simplemente un experimento, un estudio con un catedrático o con un investigador. Si la Gestapo encima te está diciendo que hagas esto o lo otro, pues ya verás cómo lo hace más gente, ¿no? Quiero decir, cada uno de nosotros tenemos el potencial para ser ángeles, si queremos, para ser altruistas, para ser buenas personas, pero en determinadas condiciones y en determinadas situaciones, como ha ocurrido a lo largo de la historia, la mayoría de nosotros, todos no, porque la verdad es que hay excepciones, pero la mayoría de nosotros podemos ser un genocida y podemos ser un fanático moral. Siento daros esta noticia, pero lo que yo he leído me convence de que esto es así. Entonces, esto es lo que os quería contar. Tened cuidado ahí fuera, hay mucha moral y mucha moralina, y a ver cómo salís de ella. Eso era todo.